Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio Público confirmó esta tarde que el sospechoso del homicidio del mayor, en su momento fue teniente, cuando lamentablemente encontró la muerte en actos de servicio heroico, francamente. Luego fue ascendido a mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez. Bueno, el principal sospechoso está detenido en Colombia. Se trata de Dayonis Jr. Orozco Castillo. Esa es una de las identidades, tiene como 4. Identidades le conocemos 2, pero documentos de identidad tiene chileno, colombiano, ecuatoriano y venezolano, que es su original. O sea, no es un primerizo en estas materias, al menos 30 años, nacionalidad venezolana. Se creía que se encontraba en Ecuador. Se indica que estuvo en Ecuador, probablemente porque se le hizo un seguimiento a través de un teléfono celular y por conexiones que hizo con una pareja en redes sociales, en Facebook específicamente. Es decir, el trazado más o menos ya debe haber sido por Perú, Ecuador, para pasar a Colombia y llegar a su Ecuador natal, al cual no alcanzó a llegar. Bueno, además, el imputado tiene una segunda identidad, como le decía, con el nombre de Yendris Segundo Paz Pérez, contando además con un RUT chileno, 2 venezolanos y 1 colombiano. Un coleccionista, el hombre de carnet y de documentos de identidad. El fiscal Pablo Sabaj lo formalizó en ausencia, naturalmente, y solicitó su detención previa. Con ello se inició el trámite de extradición a nuestro país. Se ha hablado de expulsión. Ojo con eso, consultando con abogados, la expulsión no podría ser a nuestro país. Si se le expulsa de Colombia, se le expulsa a su país. Por eso que es la extradición, que puede ser un poco más lenta, a lo mejor puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, en fin. No es de un día para otro ni es mañana a la mañana. Pero el periodo de extradición, afortunadamente Chile tiene convenio de extradición con Colombia. Bueno, el imputado es indicado como el autor de los disparos. Eso es curioso porque las otras personas están presas. En una de esas, o hay evidencia científica para determinar quién es el autor de los disparos, porque suponemos que no será porque los otros le echaron la culpa a él porque era el que se había arrancado. Es decir, no, es justo el que se arrancó el de los disparos. Además, consideremos algo, son 14 disparos. ¿Los hizo todos la misma persona? Son preguntas que quedan en el aire que se irán contestando durante el proceso y durante la investigación. Pero este sería, al menos, autor de disparos contra este mayor Sánchez la noche del 10 de abril en Quinta Normal. Por ello, era buscado por la policía desde el día del homicidio. Sin embargo, días atrás se conoció que se había ido de Chile, se había arrancado de Chile, que estaba en Ecuador. Y esta tarde, afortunadamente, ahí lo vimos, fue encontrado, fue apresado en Colombia. Vamos a la mesa de conversación. Y estamos con nuestros panelistas de esta noche. Gonzalo Müller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Nerea. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, la Universidad de Compostela. Nerea, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Reporteando esta tarde, conversaba con un parlamentario que me decía los estudios que tenemos nosotros y que tienen nuestros adversarios, todos los focus. Bueno, Gonzalo sabe todo esto, tú también trabajas en universidades que indican que prácticamente hay un tema de preocupación. Es un poquito exagerado, ¿no? La seguridad. La seguridad, los chilenos estamos asustados, obsesionados, impresionados, con impotencia por lo que vemos en la seguridad. Y lo que ha ocurrido ayer y hoy son 2 hechos donde el Estado de Derecho se impone a los hechos de inseguridad, impunidad por mucho tiempo. Me refiero a lo de Yaitul, en la Araucanía, quien campeaba, amenazaba, daba entrevistas, amenazaba al presidente de la República, no le pasaba nada, fue condenado. Y no salió gente a la calle mucha a respaldarla, que yo viera, no me enteré. Ni gente del pueblo mapuche, que claramente no le gusta eso, ni políticos, que a lo mejor antes coqueteaban con ese tema, nadie. Hoy día, este potencial asesino, donde da un respiro a que tenemos policías, tenemos fiscalías que hacen el trabajo, Nerea. La institucionalidad de Chile queda bien parada estos días. Sí, de hecho, a mí me parece por lo menos que esas son buenas señales,
ambas, pero a mí lo interesante en términos de opinión pública, como estudiosa de la opinión pública, como investigadora de la opinión pública, es que efectivamente hemos visto, al menos desde el año pasado, que la seguridad, temáticas de seguridad, son las más importantes para chilenos en encuestas que son representativas de la población. Y eso combinado con una baja confianza en las instituciones en general políticas, pero en este caso me parece que es una buena noticia, si bien esto quizás no va a remitir exactamente en que aumente la confianza, por ejemplo, en el Congreso, que es una de las instituciones que está más mal valorada por parte de los chilenos en la encuesta de opinión pública, pero sí para, en general, el funcionamiento del sistema político, me parece que es una muy buena noticia. Y por lo demás, digamos, para ir hacia otro lado, vamos, como el tema de seguridad en la agenda, muy probablemente en tanto las elecciones de alcalde y las elecciones de gobernadores, vamos a ver que se va a imponer eso en la agenda, como por ejemplo hoy día se abrió el redebate de la pena de muerte, por ejemplo, que va en esa línea, ¿cierto?, apuntando a la crisis de seguridad. Gonzalo, ¿te parece que vemos en 2 días al menos una muestra, por chica que sea, que se impone el Estado de Derecho en las instituciones, los tribunales, la policía, la fiscalía, deteniendo 2 íconos, por así decirlo, el último tiempo de la violencia y la inseguridad? Sí, sin duda que son 2 buenas señales, ojalá que se multipliquen, ¿no? La preocupación que tienen los chilenos respecto a los temas de seguridad es una preocupación que es real, no obedece a pura percepción, ¿no? O sea, hemos tenido un crimen creciente, además un fenómeno criminal muy distinto al que estamos habituados. La cantidad de homicidios, la brutalidad con la que se cometen los homicidios, la facilidad con la que entran y salen de Chile personas, es algo que nos pone en una situación muy compleja frente al crimen organizado. Y yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar, pero esta es una señal de que por lo menos parece que impunidad total no hay, ¿no? O sea, vamos a conocer los detalles, de qué manera se siguió a esta persona, ¿no? Porque lo primero que nos sorprendió es que saliera de Chile, ¿no? Salió de Chile sin mayor problema. El problema no es, de nuevo, nosotros tendemos que tener nuestro problema con el ombligo, ¿no? Como que lo estamos sufriendo nosotros, y es verdad, lo estamos sufriendo los temas de seguridad y de crimen organizado, pero son regionales. O sea, esta persona, el problema de la frontera y de la vulneración de frontera es algo que está abierto no solo para Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Esta persona pudo transitar sin ningún problema. Recordemos que el asesino del teniente Ojeda, ¿no?, del venezolano que fue asesinado, también aparece en Venezuela. El fiscal dice, va y viene, va y viene. Yo recuerdo, el año pasado, uno de los asesinos de los 3 carabineros asesinados, uno de los asesinos aparece en Lima al otro día. Entonces, decirle, tenemos un problema grave respecto a nuestra frontera y es la puerta de entrada del crimen organizado. O sea, gran parte de estas personas tienen una logística, ¿no? Lo que tú mencionabas, tener 3, 4 identidades, pasaportes múltiples, toda esa logística obedece a que son parte de una organización, no son personas aisladas. Y por lo tanto, abordarlo como algo regional me parece que es una buena medida. Qué diferente es la reacción del gobierno colombiano a la que hemos vivido con el gobierno venezolano, ¿no? En términos de cooperación, esta persona está, como tú bien decías, hay que pedir la extradición, pero ya sabemos que por lo menos un gobierno que respeta el Estado de Derecho lo tiene detenido, y por lo tanto a cualquier requerimiento que haya desde el Estado chileno, desde las instituciones de la justicia chilena, ¿no?, es decir, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, finalmente la Corte Suprema, el gobierno colombiano va a responder, y va a responder garantizando la detención de esta persona que está vinculada a un caso tan grave como el asesinato del teniente, bueno, hoy día mayor, Sánchez, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes hacer para que, Nerea, algo esbozaba, pero una cosa es que el tema se ponga en las encuestas, que se ponga de manera responsable, que se debata mucho, que no haya opiniones únicas, porque las opiniones únicas pueden llevar a opiniones un poquito descabelladas de repente. O sea, que se debata mucho, con mucha data, con mucha comparación en las campañas, pero que no nos vayamos al otro extremo en que empecemos a hablar de penas de muerte, empecemos a hablar con que da lo mismo el Estado de Derecho, lo importante es que estén todos muertos, cosas que uno empieza a escuchar horrorizándose, para que esta crisis no se convierta en un sinsentido. ¿Se puede moderar eso? Bueno, a mí me parece que hay un incentivo en general, ahora que vienen elecciones, por ejemplo, de alcaldes y gobernadores, no únicamente, pero son las que en general aparecen más en los medios de comunicación, para ofertones en términos de seguridad, que es el tema, digamos, que está tomando la agenda, no solamente a nivel de Congreso, sino que además
que es donde suele haber más debate de los temas de agenda, sino que además en las elecciones venideras. Entonces, que un gobernador esté pensando en apoyar una eventual pena de muerte, a pesar de que Chile efectivamente firmó un convenio en el 2001, donde efectivamente se compromete a no volver a tener pena de muerte o no tener pena de muerte, me parece que va alineado con, en general, estos ofertones que vamos a ver y más políticas de corte mano dura. Esta sería la más extrema de la mano dura, que vamos a ver no solamente, y de nuevo, no solamente en, por ejemplo, que uno podría pensar que el Partido Republicano, partidos de ultraderecha, son los que, en términos generales, a nivel comparativo, son los que proponen este tipo de ideas más de mano dura. Pensemos en Trump, por ejemplo, hay casos en Europa también que podemos citar, también citar Bolsonaro, pero me parece que vamos a ver en todo el espectro político, pensando, por ejemplo, en que el Partido Socialista el otro día dijo que estaban intentando dirigir el partido hacia el Partido de la Seguridad. Entonces... Claro, la presidenta Bachelet habló del Partido de la Seguridad. Es llamativo que lo del alcalde Boadano acá pidiendo militares en las calles es que se corrió el centro de gravedad. Exactamente. Y se entiende porque evidentemente que hay un aumento, ¿cierto?, en la inseguridad por parte de las personas y además en los delitos que vemos. Entonces... Es la demanda de la gente hoy día. ¿Hay espacio, Gonzalo, para la moderación en este torbellino que se toma la agenda? Bueno, lamentablemente nuestro sistema político está dominado por la polarización y la fragmentación, ¿no? Y eso explica que, por ejemplo, un gobernador de izquierda promueva el regreso a la pena de muerte. A pesar de que la pena de muerte existe en nuestra legislación. Está para delitos muy calificados, ¿no?, y restringida, pero sí existe. Sí, no es que esté erradicada completamente, ¿ah? Y lo otro es que uno dice, el alcalde Bodanovich, ¿no?, pidiendo militares en la calle, en Maipú, ¿no?, o ahora el gobernador del Frente Amplio, Mundaca, pidiendo de nuevo que se considere el regreso de la pena de muerte. Hablan de que hay desorientación. Yo veo ahí una desorientación clara, ¿no?, porque ninguna de las dos son soluciones reales al problema de fondo. Y me gustaría que la conversación volviera un poco más a la sensatez, a la evidencia. Chile no es el primer país que enfrenta crimen organizado, ni de lejos, ni por la gravedad. Ni el peor tampoco. Ni en su peor versión, ¿no? Ya lo ha hecho Colombia, ya lo ha hecho con cierto éxito, ¿no? Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho El Salvador, lo ha hecho el propio Estados Unidos en algún minuto. Y existen las herramientas, lo hizo Italia en algún minuto, ¿no? Se enfrentó al crimen organizado, se tomaron medidas especiales y se hizo con seriedad, ¿no? Se crearon cárceles especiales. Había un acuerdo político que le permitió a esos países enfrentar el crimen organizado sin dudas, ¿no? Y eso permitió cárceles especiales, juicios especiales, ¿no?, policías que están dedicadas completamente al combate del crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, ¿cuál es el adversario del crimen organizado? No es el partido A ni el partido B, ellos no entienden ni izquierda ni derecha, lo que entienden es que su rival es el Estado, ¿ah? Y lo que van a buscar permanentemente es derrotar al Estado, ¿no?, y buscar reemplazarlo, de hecho. Lo que vamos a ver, y una de las amenazas que hay respecto a la elección municipal, es que yo creo que va a tener que tener un filtro especial respecto de la conexión narco-alcaldes, narco-autoridades políticas, ¿no? Que se filtren en las candidaturas. Porque de nuevo, si uno tiene que mirar lo que la experiencia de otros países. Chile, al final del día, lo que estamos sufriendo es parte de lo que ha sufrido América Latina en los últimos 30 años. Ecuador lo acaba de vivir con los asesinatos hacia autoridades que combatían abiertamente el narcotráfico, que eran contrarios al crimen organizado, y lo pagaron con su vida. A lo que es recurrente en México y muy recurrente en Colombia. Entonces nosotros decimos, bueno, nos vamos a preparar, vamos a esperar a que ocurra algo así en Chile, cuando sabemos ya que el crimen organizado es capaz de enviar a alguien, asesinar a alguien en Chile y sacarlo del país. Pero yo creo que nos falta ahí mucho por tomar de ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió en Medellín, ¿no? Cómo Medellín logró retomar el control. Medellín, que fue la capital del narco, ¿no? Así lo hemos visto en las series de televisión, lo vivimos, ¿no? Aquellos que tenemos más edad, lo vimos también en la televisión y en las noticias dramáticamente, logró erradicarlo. Entonces, bueno, tenemos mucho que aprender, pero para eso requerimos primero un consenso respecto al problema. Yo creo que recién estamos ahí. El consenso de que el problema es real, existe, y que nadie lo va a poder solucionar solo. Tocaste un punto, Gonzalo, que quiero seguir contigo porque tiene que ver con lo que dijo el presidente Boric hoy día en una materia que estaba generando un consenso. Porque nos consta a todos, hemos leído, hemos conversado con distintas personas de distintos bloques transversalmente, conversando sobre reformas políticas. Y el presidente de la República hoy día las condiciona
el presidente de la República también se ha demostrado y sabemos que le interesa que se reforme la política para generar más estabilidad. Pero hoy en la mañana señaló que están condicionadas de alguna manera, o que no es la prioridad, sino que es la reformas tributaria y la reforma de las pensiones. Y el presidente de tu partido, por eso quiero partir contigo, Gonzalo, dijo que esto estaba al borde del chantaje. Quiero que nos expliques qué crees tú que quiso decir el presidente de la UDI, pero sobre todo, qué lejos parece estar entonces la capacidad de estar unidos, ni siquiera frente a lo cual hay opiniones parecidas, ni siquiera en eso nos unimos como país. Yo creo que uno de los problemas que tiene la política chilena es la construcción de consensos, no la construcción de acuerdos, obviamente. Parte volvemos un paso atrás, estamos hablando, tenemos un sistema político polarizado y fragmentado, donde la identidad es mucho más importante que el conjunto. Y por lo tanto, la posibilidad de acuerdo, donde lo que se hace con un acuerdo es reunir dos posiciones, avanzar en lo común, pero claro, nos vamos a beneficiar dos posiciones. No, se prefiere marcar la posición propia de manera identitaria. Yo creo que si ese es uno de los grandes problemas que está enfrentando nuestro sistema político, hay que darle una salida, por simple que suene, pero que a veces cuesta mucho lograrla. Hay puntos de acuerdo. No es verdad que no haya puntos de acuerdo en nada. Hay muchos puntos de acuerdo en el combate de seguridad y en otras materias, incluso en materia de pensiones, incluso en materia tributaria. ¿Por qué no se avanza en lo que se está de acuerdo y se deja de lado la diferencia? Tú tienes esa opción, permanentemente. No es algo que estemos inventando la rueda tampoco. Así lo han hecho todos los presidentes de Chile en los últimos 15 años. O sea, el presidente Piñera, para poder avanzar en la PGU, tuvo que dejar de lado gran parte de su reforma de pensiones. Pero dijo, ¿estamos de acuerdo en la PGU? Sí, oposición y gobierno estaban de acuerdo en la PGU. Se avanzó en la PGU. Y hoy día la PGU está pagando pensiones. Si de nuevo, si yo hago que cualquier elemento de diferencia impida cualquier acuerdo, lo que estoy haciendo es que estoy dejando de impactar positivamente como gobierno, como política en general, la vida de las personas. Entonces, a mí me parece que es desafortunada la frase del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque trata de establecer como un juego político, claro, que en normalidad uno podría decirle, claro, mira, si tú quieres avanzar con este tema, yo quiero avanzar con este otro, pongámonos de acuerdo. Pero aparece como que yo condiciono una cosa a la otra. Cuando tú eres presidente y eres el ejecutivo, es una muy mala señal hacia la oposición, porque en el fondo, si la reforma de pensiones no avanza, es porque el ejecutivo no quiere que avance, porque insiste en una reforma que genera rechazo en una parte y aprobación en otra, ¿no? Y de nuevo, si quiere avanzar en cada una de las materias, no solamente en pensiones, también en impuestos, el gobierno quiere bajar los impuestos a las grandes empresas. Yo creo que eso hay un consenso que puede ser una manera de incentivar el crecimiento de manera rápida. Si hay acuerdo en eso, se avanza en lo que se está de acuerdo y no en lo que donde hay diferencias y donde hay legítimas diferencias además de visiones, ¿no? Si el punto es si esas legítimas diferencias de visiones inmovilizan al gobierno o inmovilizan a la política. Nerea, ¿te pareció a ti, qué te pareció más bien el término chantaje utilizado por el presidente de la UDI? En primer lugar, a mí me parece que es una mala idea la del presidente de no discutir reforma al sistema político hasta que se solucione pensiones y, por ejemplo, la reforma tributaria. Se entiende obviamente que si tú le preguntas a un ciudadano a pie, ¿cierto?, qué es más importante una reforma al sistema político, con quizás lo que significa eso, ni siquiera en la ciencia política estamos de acuerdo. Hoy día tuvimos, de hecho, un seminario como Asociación Chilena de Ciencia Política para debatir respecto de la reforma al sistema político y hay posturas encontradas respecto a lo que hay que hacer y el diagnóstico. Entonces, evidentemente que es difícil explicar qué es eso a ciudadanos que, digamos, que no están siguiendo política. Obviamente que pensiones es mucho más relevante, sí, para la ciudadanía. Parece, o sea, llega a las personas directamente. Exactamente, pero me parece una mala idea relegarlo o condicionarlo en este momento pensando en que hay reformas que deben ser urgentes. Por ejemplo, rescato lo que decía Gonzalo respecto de la identidad y el conjunto. O sea, podemos pensar en reformas que sean puntuales, como por ejemplo tener listas cerradas y no tener listas abiertas para incentivar que los partidos sean más cohesionados, haya, por ejemplo, más disciplina partidaria y no, cierto, que cada diputado, diputada, senador, senadora esté pensando me salgo del partido, total, me llevo mi bastión electoral y votan por mí y salgo electo. Entonces,
Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo de chantaje que decía el presidente de la UDI, yo no lo leo como chantaje, me parece como un clásico de la política, intentar avanzar en ciertos temas si es que me ayudas con este otro. Pero es como si a ustedes les interesa, a mí no me interesa, pero lo curioso es que hasta donde sabíamos, al gobierno y a sus parlamentarios también les interesa. Entonces, yo entiendo que si, mira, te interesa A, mi B, aprobemos los dos. Tú me apoyas a mí, yo te apoyo a ti. Sí. Pero aquí hay algo que había comunidad de intereses hasta donde sabemos. ¿O acaso el presidente dejó de interesarle este tema? Yo creo que no. No, a mí me parece que no, y entiendo que a su coalición tampoco. Hoy día leía declaraciones, de hecho, desde el Frente Amplio y RD hasta el Partido Socialista, PPD, que están interesados en reformar el sistema político. Entonces, si bien tenemos más o menos claro lo que la UDI propondría respecto a reformar el sistema político, por ejemplo, reducir el tamaño legislativo y reducir, por ejemplo, la magnitud distrital, entre otros. No nos queda claro el oficialismo, que lo dijo el presidente que tendrían que ponerse de acuerdo, pero ahora, actualmente, el oficialismo no tiene ninguna propuesta. Entonces, incluso hasta por eso me parece una mala idea, porque podemos caminar y mascar chicle a la vez, en el fondo. Son cosas que se pueden discutir en paralelo. Ahora entiendo que, por ejemplo, la reforma a pensiones y la reforma tributaria son claves para el gobierno porque son temáticas estructurales, pero no pueden echar... Me parece bastante estructural. Un sistema político, ¿qué más? Es el techo de una casa, ¿no? Exacto. Entonces, poner todos los huevos en esa canasta y avanzar ahí solamente... Aprovecha el presidente esta mañana, donde habló sobre este tema del sistema político, habló también bien abiertamente sobre cartas presidenciales, herederos políticos un poco de su sector. ¿Los sorprendieron los nombres? ¿Están por ahí los nombres? ¿Es propio? ¿Habían visto un presidente tan temprano hablar de sucesores, Gonzalo? No, pero bueno, hay una campaña, se ha adelantado la presidencial, un gobierno que está sufriendo problemas de mala evaluación durante mucho tiempo, termina generando esa inquietud, ¿no?, de quién va a venir. Sobre todo, leí en la entrevista a Camilo Escalona, ¿no?, secretario general del Partido Socialista, que dice, bueno, a este gobierno se le fumó entre los dedos el tiempo para hacer reformas. O sea, da por terminado el gobierno, ¿no?, en términos de la lógica de las grandes reformas. Recordemos que este es un gobierno que venía con un discurso de refundación muy importante, de transformaciones, de que se iban a cambiar todas las cosas. Resulta que fracasan los procesos constitucionales, fracasan también las reformas, entonces va quedando con poco espacio político, sobre todo que nos vamos acercando a las elecciones, donde lo más propio de las elecciones, de nuevo, es la diferenciación entre gobierno y oposición, entre los distintos partidos. No es el ambiente más propicio para acuerdos, pero no quiero descartarlos, pero es un ambiente donde la dificultad es mucho mayor. Este gobierno, sin duda, es un gobierno que sufrió eso durante toda su administración, porque tuvo elecciones o plebiscito desde el primer minuto, ¿no? Recordemos que este es un gobierno que asume en marzo y tiene en septiembre ya el primer plebiscito, después tiene en diciembre el año siguiente otro plebiscito y ahora tiene elecciones. Entonces tuvo en mayo del año pasado elecciones. O sea, ha sufrido un poco de este clima electoral que le ha impedido llegar a acuerdos. No he visto mucha capacidad de superar eso por parte del gobierno y de abrir puentes, porque independientemente de que las reformas requieran de gobierno y oposición, la expectativa ciudadana siempre está puesta sobre el Ejecutivo, ¿no? Sobre el presidente, sobre lo que prometió, lo que no prometió, lo que va a cumplir. Y solo un detalle respecto del sistema político me llama mucho la atención, ¿no?, que aquellos que querían cambiar la Constitución, que es el cambio mayor al sistema político, hoy día digan que el sistema político no tiene problema, porque significa que una cosa es que a ti no te resulta lo que tú quieras hacer, y otra es que el diagnóstico que tenía, está reconociendo que parece que es un diagnóstico que está absolutamente equivocado, que no tenía relación con lo que quería avanzar. Yo creo que sí hay un campo de mínimos comunes en el sistema político, ¿no? Cuando hablamos de fragmentación, nadie lo lee como algo positivo. Cuando hablamos de polarización asociada a la fragmentación y a la lucha de identidad, nadie lo lee como en el sistema, nadie lo lee como algo positivo. Y por lo tanto, yo creo que hay un espacio de convergencia, ¿no? Si es bajar el número de diputados, es ponerle un piso de un umbral para que no cualquier partido pueda hacer. Pero yo creo que ya a esta altura es casi una estafa política, Matías. Es que un diputado elegido por un bloque político, después se independiza del bloque político, se une en una bancada, no le parece esa bancada, de independiente se mueve a otra, una tercera, finalmente negocia individualmente, en cualquier ley, en cualquier proyecto, incluso en la formación Entonces, quedamos en la captura del sistema político de pequeños freeriders, ¿no?, de llaneros solitarios. ¿Alcanzó, se fumó con la frase del presidente, damos por terminadas las posibilidades? Ustedes
¿tienen esperanza de que todavía hay espacio? Porque se acercan las elecciones y ahí sí que va a ser complicado. Yo creo que el sistema político va a ser sujeto de propuestas en la campaña presidencial y parlamentaria a todo evento. O sea, ahora sientes que ya no fue. No, yo no quiero decir que no fue, pero de nuevo, la frase ayuda a poco, invita a poco, ¿no? En general, el clima de acuerdo no está puesto sobre la mesa. Ya mañana vamos a escuchar al presidente Nenade a ver qué dice, porque el día jueves, ¿no? Sí. El día jueves va a estar en Nenade, viene en una relación conflictuada un poco con el mundo empresarial. El mundo empresarial ha usado las herramientas que tiene, las cartas donde están en su estado de balance y de situación de todos los años, ¿no? Las han usado para hablarle directamente a sus accionistas y de lo que ven, ¿no? Tenemos casos como desde la CMPC que dice, oye, es más fácil invertir en Chile, o es más fácil invertir en Brasil o en Estados Unidos, parece que es más fácil invertir afuera. ¿Ah? Y entonces, todas esas señales el gobierno debería recogerlas y de alguna manera decir, bueno, no basta con hablar de crecimiento si no logras generar un consenso en torno al crecimiento. Nerea, los nombres que te parecieron, los nombres que puso el presidente sobre la mesa, Toa, Vallejo, Jara, ayúdenme, Bodanovich, Winter, Sí. ¿me puede faltar uno por ahí? Creo que son los nombres, al menos más importantes. ¿Son los nombres que por ahí va a estar, creen ustedes, tratando de jugar un poquitito al loto con esto? Porque... Sí. Yo creo que tengo una opinión un poco impopular en esto, por lo menos de lo que he conversado, y es que a mí me parece de alguna manera inteligente lo que hizo el presidente. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que en general figuras importantes dentro del oficialismo y en general en la izquierda, la centroizquierda, posicionándose en la carrera presidencial, no son tan claras como sí en la oposición. O sea, José Antonio Kast, Evelyn Matei, nadie podría decir en el fondo, hoy qué extraño que sean candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, ¿cierto? Y de alguna u otra manera hay que pensar en el oficialismo cómo se va a posicionar a alguien, ya sean dos personas que eventualmente más cerca de las elecciones presidenciales, una de las dos tome más preponderancia, pero la pregunta es cómo. Y desde ahora en adelante vamos a estar observando a Winter, vamos a estar observando a Vallejo, a Toa, ¿cierto? Y compañía, al menos con otros ojos, porque sabemos que desde el oficialismo, o alguien muy importante del oficialismo, el presidente de la República, los ven como herederos naturales. Y en ese caso, por ejemplo, Gonzalo Winter, de alguna u otra manera es quizás el estilo más parecido al del presidente. ¿Ves más posicionado? Si tuvieras que poner como soldaditos en una carrera, ¿a quién pondrías más adelantado? Yo en este momento pondría... Por perfil, por carácter, en fin. Sí, en particular pondría a Carolina Toa de forma bastante importante, pero creo que Gonzalo Winter no se queda atrás, pero básicamente porque sí, ha subido las encuestas, por ejemplo, en la encuesta Academ, con todos sus problemas metodológicos, pero lo que me llama la atención de Winter es que creo que es un perfil súper parecido al de Gabriel Boric, lo cual le puede jugar en contra, porque no es muy popular el presidente en este momento. A lo mejor no. Pero exacto, pero hay un votante nicho que evidentemente va a seguir votando Frente Amplio a como de ¿Tú, lugar. Gonzalo, ves alguno de los 5 con más ventaja, con más perfil, con más carácter? General, ¿Cuál te suena más por tu experiencia? Mira, en general, para un gobierno que tiene problemas de evaluación ciudadana o de un nivel de rechazo tan alto, es difícil que busquen el gabinete, ¿no? Nombra a la mayoría de las candidatas del gabinete, nombra a 2 ministras del Partido Comunista, nombra a Carolina Toa del PPD, va nombrando, ¿no? El único que no está en el gabinete me parece que es Gonzalo Winter y Tomás Bodanovich, que como alcalde estaría buscando una alternativa. Ahora, la única que no nombra es la única persona que marca realmente en las encuestas, que es Michelle Bachelet. A mí me parece muy raro que el presidente no la nombre, ¿no? O sea, que no la deje fuera. ¿Qué quiere decir? Yo creo que el presidente lo que dice, cuando nombra a esas personas, dice, está poniendo en valor su propio gobierno, ¿no? Está diciendo, mira, de aquí pueden salir figuras. Ahora, es una pesada mochila, como decía Nerea, yo estoy de acuerdo con ella, le pone una mochila muy pesada. Recordad, la ministra Jara tiene que sacar adelante una reforma de pensiones. ¿Le es más fácil o más difícil con la mochila de candidata presidencial? Yo creo que se la pone mucho más difícil, ¿no? En términos de los cálculos, del diálogo, del acuerdo, de que sus mismos socios van a decir, bueno, si le resulta esto, se nos va a adelantar. ¿No es cierto? El mismo socialismo democrático ahora la va a mirar con distancia. O sea, no creo que haya sido un acierto, yo creo que es un acto de honestidad o de transparencia y de poner en valor su gobierno. Pero a mí lo que de verdad me llama la atención es que no haya nombrado a Michelle. Ya, pero ¿cuál ves más perfilado o perfilada? Es que, bueno, no es una apuesta, si nadie te va a cobrar porque estamos a 1 año 10 meses, creo. Yo creo que si alguien del gabinete tiene opción de ser candidato presidencial, es Camila Vallejo. Me cuesta ver otra figura. En el caso del socialismo democrático, ya que existe Michelle Bachelet,
es muy difícil que surja otra figura. Y eso le pone una piedra de tope a figuras como Carolina Toá, que uno no podría decir que son figuras emergentes, son figuras que ya tienen una larga trayectoria. ¿Tú ves una primaria Vallejo-Bachelet? Yo creo que si Michelle Bachelet decide ir, ya se sometió a una primaria, ¿eh? Recordémosla, la expresidenta, cuando ganaba en todas las encuestas, cuando pareciera que era un trámite la elección, se sometió a una primaria y participó. Entonces, yo la miraría con atención, sobre todo porque de todas esas figuras, la única que va a estar involucrada directamente en la elección municipal, que ya declaró que lo iba a hacer, es la propia Michelle Bachelet. Nerea Palma, Gonzalo Miller, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche aquí. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nos acompaña esta noche el presidente de la Comisión de Trabajo y el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado Cuello, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Ojalá abarquemos varias materias, pero en materia de trabajo particularmente hay dos que creo que es relevante tocar. Una, que está muy en la agenda, las 40 horas, su implementación, ¿no es cierto? El 26 es el inicio, ¿no? El 26, ahora ya un par de días más, la implementación de la primera cuota. En 5 años hay que bajar las 5 horas, esta sería una. Pero el cómo se implementa ha generado una polémica que la Dirección del Trabajo la ha zanjado diciendo, pues si no hay acuerdo, va a ser de tal forma, 1 hora un día, no 12 minutos diarios. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que lo que ha resuelto la Dirección del Trabajo aclara mucho, porque en definitiva vuelve a un principio fundamental, que es el sentido y el espíritu de la ley. La jornada de trabajo en Chile está establecida en horas. Hoy día son 45 horas, desde el 26 de abril son 46 horas. Y esta implementación gradual... 44 horas, claro, tal cual baja 1 hora. Entonces, el sentido natural y obvio de la ley dice relación con disminuir en 1 hora un día de la semana, y creo que eso queda bastante clarificado con este dictamen. Y quiero agregar una cosa que tiene que ver con la posibilidad de acuerdo. Yo creo que es importante decir que esta ley nació de un acuerdo, nació de un acuerdo amplio, ¿ya? Entre actores sindicales, empresariales, y hoy día, por ejemplo, un sindicato de Walmart ha llegado a acuerdo con la empresa justamente para cumplir con la ley y reducir en 1 hora, en un día, la jornada de trabajo, como es el sentido de la ley. ¿Quiénes discrepan de eso para poner las cartas sobre la mesa? Dicen, sí, el espíritu de la ley es bajar 1 hora, luego 2 horas más, luego 2 horas más, hasta el 2026, me parece, llegar a 5 horas menos. Pero también está en el espíritu de la ley, no solo la reducción, sino la gradualidad. Y no que se acumulen todo en un día. Es decir, al final de este proceso no es que se trabaje de lunes a jueves el espíritu, sino que haya 1 hora menos parcializado y repartido en todos los días. Entonces, bajo ese concepto dicen, lo mismo ahora. Si es 1 hora, repartámosla en todos los días de la semana gradualmente y luego se le van sumando 36 minutos en 2 más y 36 minutos en 2 años después, con lo cual da 1 hora completa en el día. ¿Entienden lo de la gradualidad? También es una parte del espíritu, ¿o no? O sea, la gradualidad tiene que ver con, la progresión de la aplicación de la ley. ¿Ya? Cómo avanza cada año que se implementa la ley. Sin perjuicio que, como esto es derecho al trabajo, es un mínimo y por lo tanto muchas empresas ya aplican la jornada de 40 horas. Tienen el sello de 40 horas de distintos tipos de empresas, de manufactura, de servicio, y funciona muy bien y eso genera una gran motivación para los trabajadores también, un compromiso con la empresa. Entonces, es muy virtuoso. Pero quiero poner un ejemplo. Hoy día he conocido hace poco un comunicado de la empresa Enel, ¿ya? Donde se refiere justamente a la implementación de esta ley. Ellos dicen que van a implementarla a través de una reducción de 6 minutos de lunes a jueves. Y en tanto el viernes se reduce en 36 minutos. 6 minutos lunes a jueves, 36 minutos el día viernes. Entonces, aquí volvemos al punto de la racionalidad y el sentido de la ley. ¿Qué sentido tiene? Porque si la ley busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores para que tengan más tiempo
para su familia, para recrearse, para leer un libro, ¿ya? Para lo que se desee, ¿tiene algún sentido trabajar en 6 minutos o en 12 minutos? ¿No es eso cometer un fraude a la ley? O sea, burlar, torcer el espíritu de la ley. Claro que lo es. Por lo tanto, creo que, a mi juicio, lo que debe ocurrir ahora es que las empresas apliquen consistentemente el dictamen de la Dirección del Trabajo para no torcer y no hacer un fraude a la ley. Si a su juicio es un fraude a la ley, cualquier otra cosa que no sea el que la hora de este año sea una hora completa, una vez a la semana, ¿esa es la única opción que le ve a usted? Bueno, yo creo que si no es fraude, hay opciones que claramente constituyen ¿qué opción? Una forma de torcer la ley. Es la que yo menciono, Daniel, por ejemplo. No, le digo yo. Todo lo que no sea disminuir ahora, a partir del 26 de abril, una hora completa, un día de la semana, todo lo que no sea eso, ¿es fraude a la ley? Mire, tal vez no todo sea fraude, pero sí es importante volver al punto de cómo se mide la jornada. Y la jornada laboral se mide en horas. En consecuencia de lo natural y lo obvio, y es el sentido también de la discusión, eso está en la historia de la ley. Aquí es muy importante cuando se trata de interpretar, porque esto es interpretación de la ley, tomar en cuenta la historia fidedigna del establecimiento de la ley que señalaba Andrés Bello. Entonces, acá el debate parlamentario quedó claro que se trata de trabajar horas y no minutos y no segundos, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso es lo que debe imperar. Y para ello es muy importante, y aquí quiero aportar otra dimensión del asunto, creo que en esto, para lograr un acuerdo entre las empresas y los trabajadores, es muy importante que estén presentes los sindicatos. Mientras más sindicatos existan, más protegido está el trabajador de los abusos eventuales que se pueden producir. Y claro, frente a esos abusos, tiene que actuar la autoridad a través de la Dirección del Trabajo fiscalizando. Si para usted la única forma, más o menos, que no sea un fraude, es cómo se ejecuta la ley ya aprobada y en que empieza a operar, el que sea una hora completa, un día de la semana, ¿puedo proyectar yo en que al final del proceso, cuando ya termine la implementación completa, va a ser 5 horas de un mismo día, acumularlos en un solo día? Bueno, sería... O ahí usted va a decir, no, es una hora al día. Es que... ¿Qué entiende usted por el espíritu? Vuelvo a lo siguiente. El derecho al trabajo es un derecho mínimo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que esté sobre ese mínimo es correcto, beneficia al trabajador, ¿ya? Y si al trabajador lo beneficia tener 5 horas menos en un día, por ejemplo, bueno, eso podría ¿Y ser si no hay perfectamente acuerdo? plausible. ¿Qué va a decir? ¿Cree usted si no hay del acuerdo, trabajo? si no hay acuerdo, yo creo que cuando se esté en régimen la ley, si no hay acuerdo, creo que el criterio correcto es que se rebaje en una hora cada día. De los 5 días de la semana, creo que ese es el criterio Ahí sí correcto. es parcializado. Pero una hora. No acumular. O sea, es posible, no lo veo como imposible, perdón, no lo veo como inviable, y si eso beneficia al trabajador, acumular las horas, sí, puede ser, como digo, porque tiene que ver con la naturaleza del derecho al trabajo, ¿ya? Pero si no hay acuerdo, creo que el criterio correcto es justamente rebajar en una hora al día, cada día, cuando esté en régimen la ley. Usted planteó hoy día presenta un proyecto, no sé con quién más lo presenta, es autoría suya, de prohibir a las empresas estratégicas la subcontratación. ¿Lo entendí bien? ¿Sí? ¿Quién determina cuáles son las empresas estratégicas y por qué la subcontratación? Porque la subcontratación se da muchas veces para ser más eficiente, más específico en que las labores, contratar a alguien que sabe hacer algo, subcontratarlo. Porque la subcontratación puede ser precarizar en muchos casos, lo sabemos todos, pero también puede ser un contrato especialista, un grupo que haga tal o cual cosa, programadores de computación, por ejemplo. Y si es estratégica, ¿no pueden contratarlo? ¿Hay que tenerlos todos adentro de su juicio? Bueno, esta moción que hoy día comenzamos a tramitar en la Comisión de Trabajo está suscrita por varios parlamentarios, además, que apoyan esta propuesta, y que nació, además, de una conversación que no se me ocurrió a mí, sino ¿Todos que de gobierno o es transversal? son todos de gobierno, pero yo espero que también tengamos apoyo de parlamentarios de oposición. Y es un proyecto que nació de una conversación que nosotros sostuvimos hace mucho tiempo con el sindicato Chilquinta, que es la empresa eléctrica en la región de Valparaíso, ¿ya? Porque en general en las empresas eléctricas existe un alto grado de subcontratación, no de labores que no son propias del giro, sino que labores del giro. Cuadrillas de emergencia, por ejemplo, es decir, que ejecutan funciones que son propias de una empresa de servicio eléctrico. Entonces el punto acá es el siguiente, o sea, hay dos cuestiones. Primero, las empresas estratégicas son aquellas que no tienen derecho a huelga, ¿ya? Entonces, por un lado, hay una limitación que tiene que ver con la naturaleza de la empresa. Y en segundo lugar, la subcontratación o la tercerización limita
los derechos individuales y colectivos. ¿Por qué? Individualmente produce brechas salariales. Hay una diferencia, hay un estudio muy interesante de la UDP del año 2022 que formula que hay una diferencia de 4,8%, hay una diferencia de 4,8% de brecha salarial entre subcontratados y contratados. Eso es muy significativo, ¿ya? Además, hay menos estabilidad en los subcontratados y, en tercer lugar, también afecta de un modo muy intenso los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque los trabajadores del subcontrato tienen menos posibilidades de organizarse en sindicatos, porque además negocian solamente con una empresa más pequeña que la empresa mandante, la empresa contratista, ¿ya? Y en consecuencia, para nosotros creo que es muy importante para resguardar, primero, la igualdad ante la ley, porque se genera trabajadores de primera y segunda categoría, o sea, hay una vulneración, pero también, en definitiva, se afecta la posibilidad de organizarse en sindicatos y eso afecta también sus condiciones laborales. Eso puede ser un caso, pero usted comprende que hay algunas empresas, incluso que pueden ser estratégicas, que haya, dada su naturaleza, haya que contratar o tenga que contratar en eventos, ¿o usted cree que bajo ningún punto de vista? Porque a lo mejor hay empresas estratégicas que requieren contratos temporales para proyectos específicos y es estratégica. ¿Usted cree que debería prohibirse eso? No, eso puede ser distinto. Porque puede afectar al final a la estabilidad de esa propia empresa, el que usted le impida subcontratar. Bueno, eso puede ser diferente. Si hay labores que son temporales, bueno, queda abierto el debate parlamentario. Hoy día tuvimos varias opiniones de distinto tipo en la comisión, de quienes estábamos en la comisión, pero el ejemplo que citaba recién, la empresa Enel, es una empresa estratégica y esa empresa, como planteo, quiere imponer una rebaja de jornada de 6 minutos al día. Y eso tiene que ver también con una asimetría en el poder entre empleador y trabajadores que tiene que ver además con la presencia o no de sindicatos. Entonces, creo que hay que ver las cosas un poco más integrales, pero ciertamente que en el debate parlamentario yo espero que este proyecto avance, porque este proyecto apunta a un problema que está silenciado hoy día en la realidad laboral chilena y creo que es momento de ponerlo al centro del debate porque afecta e impacta también en la calidad de vida, ya que estamos hablando de 40 horas, en la calidad de vida de los trabajadores y al mismo tiempo genera una diferencia entre trabajadores que es muy poco sana. Oiga, se me quedó un tema, el de las 40 horas. Usted es especialista, aprovechar porque me imagino que muchas personas que están en la duda del famoso artículo 22 de la ley, ¿no es cierto? Primero que lo explique exactamente con peras y manzanas de qué se trata, cómo opera a su juicio o cómo debe operar correctamente este famoso. Explíquenos, nos explica de qué se trata. Bueno, o sea, el artículo 22 establece una excepción según el tipo de trabajo. Exactamente, claro. O sea, en el fondo señala quienes están exceptuados de cumplir con jornada laboral, ¿ya? Entonces, hasta ahora era muy amplia la redacción del artículo 22. Entonces, con la modificación de la ley de 40 horas, queda restringido a los gerentes, administradores, personas que no estén sujetas a fiscalización inmediata, por ejemplo, pero antes se permitía que la gente que tenía teletrabajo no estaba sujeta a jornada. Por ejemplo, creo que ese es el ejemplo más claro, ¿ya? Entonces, en adelante, eso debe adecuarse y cuando existe alguna diferencia entre empleador y trabajador sobre la calificación, si un trabajo, porque esto también va a ser muy casuístico. Es cuando hay dependencias, ¿no? Cuando hay dependencias directas, ¿no? O sea, en toda relación laboral hay dependencia, pero se trata acá en el caso de una de las hipótesis de la fiscalización inmediata, ¿ya? Que es distinta a la dependencia. La dependencia es la dependencia jurídica de un empleador, ¿ya? Pero creo que va a ser muy casuístico en el sentido que cada vez que existe una diferencia va a tener que calificar la Dirección del Trabajo, pero me parece que se estaba haciendo uso y abuso de esta facultad justamente para no tener ninguna clase de jornada. Y eso claro que precariza en demasía. ¿Y cómo queda ahora en estas 40 horas el artículo 22? Como le explicaba, ahora queda restringido, o sea, la exclusión de jornada solamente va a regir respecto de los gerentes. ¿De jornada significa hora de entrada? Exacto, hora de o sea, salida? sin jornada, o sea, no se limita la jornada. Ya, eso claro, trabajo más libre por la característica y naturaleza del trabajo. Exactamente, tal cual, tiene que ver con eso. Entonces, hoy día queda limitado únicamente a los gerentes, administradores y a quienes no están sujetos a una fiscalización inmediata y a quienes tienen poderes de representación. Entonces, a eso queda reducido, creo que ahí queda bien ajustado porque de verdad que antes se aplicaba de una forma muy abusiva esta modalidad de exclusión de jornada. ¿Y no pueden quedar trabajos específicos en distintos, no sé si los legisladores conocieron cómo trabaja la minería, los medios de comunicación, los restaurantes, no sé, cosas que son súper específicas y entender que cada uno tiene su lógica de turnos, de naturalezas muy distintas.
¿No temen que o no se les ha planteado la necesidad de ajustar un poquitito más la interpretación de esa ley que puede producir problemas? Es que respecto de todas esas situaciones particulares está regulado también de forma diferenciada. La jornada en la minería, la jornada en los restaurantes y hoteles, por ejemplo, en el transporte, que son jornadas mensuales, eso tiene regulaciones diferentes, no se aplica la regla general respecto a las 40 horas, sino que hay una reducción de jornada, pero manteniendo una lógica que considere la naturaleza del servicio, como usted menciona, ¿ya? Es decir, no se puede aplicar una regla, claro, digamos, tal cual al comercio que a un chofer de micro, por ejemplo. Son jornadas distintas. Okay, los minutitos que me quedan, quiero preguntarle algo que conversaron nuestros panelistas recién sobre, usted que es parlamentario, y me imagino que están las conversaciones de reforma política, que suenan poco sexy, poco atractivas, pero que son, todos lo sabemos, relevantes, ¿no es cierto? Es como la forma de organizar la política. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente señalando que se condiciona las reformas políticas, pese a que hay bastante consenso y acuerdos bien transversales? No acuerdos, pero hay mucha transversalidad en la necesidad. Condicionarlo a lo tributario y a lo previsional. La UDI dijo que era chantaje. Me imagino que usted piensa muy distinto. No, son palabras muy fuertes y muy inadecuadas, creo yo, las de la UDI, porque la política funciona con un objetivo, una finalidad. Y la función de la política y la finalidad de la política es atender las demandas de la sociedad, hacer cambios donde haya que hacerlos. Y hoy día la política no está haciendo esos cambios porque hay una oposición que está boicoteando permanentemente las reformas más importantes y, en definitiva, postergando la necesidad de las personas. ¿Puede caber la posibilidad de cambiar el boicotear por disentir, que sientan legítimamente, así como a ustedes les parecía contra una oposición, que los proyectos eran malos y los votaban en contra, que esta oposición no es que quiera boicotearlos, sino que sencillamente los encuentra malos? Es decir, creo, siempre hay derecho, y la democracia hay derecho a disentir, pero nosotros que hemos estado presentes en los debates de las grandes reformas de pensiones y tributarias, nos hemos dado cuenta que en definitiva acá han primado más que diferencias de opinión respecto a si un proyecto es bueno o malo, técnicamente o no. Acá lo que han primado son intereses, y en particular creo que se ha visto con mucha mayor intensidad que en otras épocas una conexión muy estrecha entre la derecha política y económica. En el debate de pensiones, por ejemplo, nosotros que estamos en la Comisión de Trabajo, observamos cómo el discurso, el relato, hasta las palabras usadas por los diputados de la oposición son las mismas que las que utiliza la propaganda y las consignas de la AFP. Entonces, en definitiva, eso se expresó en una votación. Se expresó en el sentido de proteger a una industria específica que se ha hecho multimillonaria a costa de los trabajadores durante muchas décadas, y en definitiva cada mes que pasa significa condenar también a la pobreza a los jubilados. Entonces yo creo que ahí se ha expresado más que una diferencia legítima, creo yo, claramente que aquí estamos en un juego de intereses. Si no hay acuerdo en estas dos reformas, ¿vale la pena sacrificar esta, que es política, donde hay más acuerdos? ¿O usted dice no? Entonces, si no hay acuerdo acá, no hacemos esta otra. A ver, es que yo creo que... ¿Usted le parece importante una reforma política hoy día? Me parece que hay un diagnóstico compartido, ¿ya? Que es que, primero, además del fenómeno del boicot, del bloqueo de las reformas, de la derecha también hay una elevada fragmentación, que sobre todo la vimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya? Entonces, creo que es importante, sobre todo, fortalecer los partidos políticos, lo colectivo, ¿ya? Yo creo que no es muy sano esto de estos cambios individuales, que en definitiva, antes se hablaba de los partidos bisagra. Ahora tenemos fugas van y vienen para allá y para acá. Claro, antes había partidos bisagra, ahora tenemos personas individuales que son bisagras. Y eso, eso no es bueno para la democracia, ¿ya? Por eso, entonces ese no está de acuerdo. Sin embargo, creo que el camino que se ha mostrado, o sea, al menos en el debate público, a mi juicio, no hay que ser ingenuo, y creo que claramente la oposición lo que busca con una reforma a la política es más bien restringir la democracia, volver al sistema binominal por la vía de reconfigurar los distritos, de reducir el número parlamentario, y eso siempre va a ser negativo. Yo creo que nunca es bueno, no se puede fortalecer la democracia restringiéndola. Entonces, a mi juicio creo que hay algo ahí en el subtexto, y que no está en subtexto, porque hay reformas presentadas por parte de la derecha que apuntan hacia allá. Por lo tanto, yo creo que yo vería con mucha cautela esta posibilidad de reforma política, y por cierto tiene que contar con la opinión de todos los partidos que tienen hoy día representación en el Congreso. Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo y diputado del Partido Comunista, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.
Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Arresto domiciliario total para esta persona que lanzó a un perro desde un piso 12. Ese título lo dice todo. Lo dice todo. Uno no puede imaginarse a alguien en su sano juicio, en posesión de sus cabales, haciendo lo que hizo esta persona. No se lo puede imaginar, porque aquí no se trata de ser animalista, no animalista, dog lover. No, se trata de sentido común, se trata de humanidad, se trata de tantas cosas que mejor ni meter las patas, no seguir hablando, porque es aberrante hacer lo que hizo esta persona. No sé en qué condiciones psíquicas, no sé las condiciones, no son atenuantes tampoco, sencillamente que hay que dejar en claro que esto no se permite, por si alguien más tiene la ocurrencia de hacer algo del tipo. Un perrito de 12 pisos hacia abajo. ¿Se puede imaginar la bestialidad que significa eso? Una lástima. La justicia aplica entonces una medida muy correctiva, veremos qué ocurre después en un juicio, pero arresto domiciliario total por ahora para este sujeto. Vamos a la pantalla a ver el pronóstico del tiempo para los días que vienen, mañana miércoles y el jueves, con cielos con sus nubes por allí, con temperaturas de máxima 23-21 grados, mínima de 7, parcial en nublado. El viernes, que se inicia el fin de semana, lo miramos optimistamente. Mire, sábado y domingo, los tres con 19 máximas probables, con un sol, con unas nubes de repente, parcial hacia despejado el domingo. Máxima 19 esos 3 días, 8 y 7 la mínima probable en Santiago. Lucibel está más presente que nunca. La banda nacional se presentó el sábado en Club Amanda, con entradas completamente agotadas. Ahora, tras hacer este sold out de 2 fechas en el Teatro Municipal de Santiago, Lucibel confirmó que se embarcará en una gira por todo Chile, con su esperado tour Sesión 3000, con reedición y temas inéditos. La agrupación pasará por 17 ciudades, atento en la suya. De esta forma, comenzarán la gira en Curicó el 17 de julio, terminarán el 31 de agosto en el Teatro del Lago de Frutillar. Las entradas están disponibles a través de la web oficial de la misma banda Lucibel. Con Lucibel nos despedimos. Les deseamos que tengan muy buenas noches y gracias por venir.